con Jacob. Abra su Biblia, la siguiente diapositiva, Génesis capítulo 32. Abra su Biblia allí, le agradezco su quietud, apague su celular. Por los próximos minutos quiero sembrar algunas ideas de la palabra de Dios en su corazón. Génesis capítulo 32. Leamos el texto. Usted puede mirar acá, todos tranquilos. Dice desde el versículo 22. Ahora yo le recomiendo que lo lea en la casa, todo el capítulo. Pero hemos extraído desde el versículo 22 hasta el final del capítulo. Dice: aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, nunca haga esto, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río Jacob. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus ¿qué? Sus posesiones, quedándose solo. Repita esa frase: quedándose solo. Esto es muchas veces clave para poder tener un encuentro con Dios, hermano. Quedarse solo. Esto es bueno en la vida, quedarse solo. Muchas veces, cuando estamos siempre rodeados de gente, Dios no nos puede hablar, ni puede trabajar en nuestra vida, ni puede tratar nuestra vida. Pues dice que él se quedó solo, iba acompañado de regreso con su familia, al encuentro con su hermano, y dice que se quedó solo. Entonces un hombre, otras versiones dice un ángel, luchó con él. ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta, o ese ángel se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y esta se le dislocó mientras luchaban. Por eso Jacob al final de sus días estaba cojo. Vamos a la siguiente diapositiva. Versículo 26 al 29. Entonces el hombre le dijo, o el ángel: suéltame, ya que está por amanecer. Jacob le dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas. Respondió Jacob: ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre o el ángel. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el ángel le dijo, o el hombre: ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás ¿qué? Hubo un cambio poderoso por el encuentro a solas con Dios. Dice: porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. Le preguntó Jacob: ¿por qué me preguntas? ¿Por qué preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Vamos al versículo 30. Jacob llamó a ese lugar Penuel o Peniel, que es lo mismo, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba rengueando. Por esta razón los israelitas no comen el tendón que está en las coyunturas de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, dice el versículo 24, dice que Jacob estaba solo. Jacob se quedó solo. Vuelvo a decirle eso. ¿Cuántos de ustedes tienen tiempos de soledad con Dios? ¿Cuántos de ustedes buscan eso? Ahora, hay gente que tiene miedo de estar solo. Tiene miedo, no sé por qué. Pero mire, este tiempo de soledad, Jacob dejó sus esposas, sus hijos y todos los que le acompañaban, los dejó a un lado y se fue y se quedó solo. Y dice que en esa soledad vino un ángel y empezó a luchar, dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ahora, quiero que pensemos un poco en estos textos. El que peleó con Jacob, ¿quién fue? Fue el ángel. Ahora, ese ángel, según
las traducciones o según las interpretaciones, se cree que era el mismo Dios, que era el mismo Jesús, el que peleó. Entonces podemos decir que el que peleó con Jacob era Dios. Es Dios quien estaba peleando. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Será que Dios pelea con nosotros? Pues aquí tenemos una referencia a eso. Dios pelea, hay gente con la cual Dios pelea. Ahora note usted que no era Jacob quien estaba peleando con el ángel. El que estaba peleando con Jacob era Dios. ¿Por qué Dios estaba peleando con Jacob? Y quiero explicarle y darle algunas respuestas a usted. ¿Por qué Dios pelea con alguna persona? O con una persona. ¿Por qué Dios está peleando aquí con Jacob? Porque el problema no es Dios, el problema soy yo, hermano. Y yo empiezo allí a explicarle ya. ¿Por qué Dios pelea con algunas personas? El problema no es que Dios sea peleón. El problema no es que Dios sea buscapleito. El problema no es que Dios sea un bravucón que quiere estar enojado con todo el mundo. El problema soy yo. El problema es mi estilo de vida. El problema son mis decisiones. El problema es lo que yo decido vivir, actuar. El problema es mi comportamiento. El problema es mi orgullo. El problema es mi soberbia. El problema es mi arrogancia. El problema es mi autosuficiencia. El problema es mi confianza en el hombre. El problema no es Dios. Dios no se enoja por enojarse. El problema aquí era Jacob. El problema no era Dios, pero la Biblia dice que era Dios quien estaba bravo con Jacob. ¿Está entendido? ¿Está claro conmigo en esta mañana? Entonces encontramos aquí a Dios peleando con Jacob. Yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Tú eres amigo de Dios? ¿Tú crees que tú caminas en amistad con Dios? Porque este hombre, escúcheme bien, ¿sabes dónde se encuentra él? Han pasado muchos años desde que él salió de casa. Han pasado muchos años. Salió mal de su casa. Ya ustedes conocen la historia. Llegó donde un tío llamado Labán. Por allá consiguió mujeres con trampa. Lo robaron, lo trampearon. Pero quiero resaltar esto, mire. La Biblia dice que Dios enriqueció a Jacob en la casa de Labán. Era un hombre que tenía riquezas. Allá él consiguió muchas ovejas, muchos animales, tenía riqueza. Lo que un hombre rico podía tener en aquella época, Jacob lo consiguió por allá, porque era un hombre trabajador, cumplía algunos principios. Pero escúcheme bien, la Biblia dice que cuando él sintió que Dios le hablaba, le estaba hablando que regresara a su casa, donde su padre, donde tenía problema con su hermano, que le había robado la bendición, la primogenitura. Entonces mire lo que hace. Él regresa con su familia a buscar a su hermano. Y entonces en ese regreso, cuando él va camino a encontrarse con su hermano, a arreglar los problemas que tenía, los ciclos que no había cerrado, las cuestiones que estaban pendientes, entonces allí en el capítulo que acabamos de leer, donde él tiene un encuentro con Dios. Es allí donde se encuentra con Dios. Se encuentra con él. Eso quiere decir, mi querido hermano, que Jacob, siendo un hombre próspero, un hombre que tenía una familia, un hombre que tenía un suegro, un hombre que tenía trabajo, era un hombre que Dios estaba disgustado con él. ¿Cuántos me copiaron? Dios puede estar disgustada con una persona que tiene trabajo, que tiene familia, tiene buenos ingresos, tiene buena economía, pero Dios puede estar disgustada con esa persona. Pues este es un caso.
No es que Dios se enojó con él en el capítulo 32. No, era que Dios venía disgustado con él porque era un hombre que había evadido a Dios siempre. No había querido encontrarse con Dios para arreglar cosas. Había evadido a Dios por muchos años. Y entonces, y él estaba trabajando. Tenía esposa, tenía familia, pero Dios estaba disgustado con él. Dios tenía cosas pendientes que hablar con este hombre. Por eso en esta mañana, el hecho de que tú tengas un buen empleo, un buen trabajo, una buena familia, no quiere decir que tú seas amigo de Dios. Quiero cuestionarte en este sentido. Porque hay personas equivocadamente que piensan que porque tienen un trabajo, dicen, chévere, Dios está bien conmigo, o yo estoy bien con Dios. Mire la bendición. Y hay gente que se jacta de eso. Mire lo que tengo. Mire, le muestro lo que tengo. Si ve que Dios está bien conmigo, usted está equivocado. Usted está equivocado. Tu carácter puede ser el problema. Tu actitud puede ser el problema. Tu corazón puede ser el problema. Y tú puedes ser un hombre que tiene ovejas, que tiene vacas, tiene carros, tiene casa. Tienes que mostrar a otros hombres, no a Dios. Tienes que mostrar. Pero la Biblia dice que Dios estaba enojado. Dios peleó con este hombre. Después de tantos años. ¿Por qué Dios peleó con Jacob? Le voy a mostrar la primera cosa. Que era el causante de la pelea de Dios con Jacob. Allí lo encontramos. Dios pelea con Jacob, ¿por qué? ¿Por qué? Repítamelo. ¿Por qué Dios peleó con este hombre? Por su terquedad. Es la primera cosa. Es la primera cosa. Este era un hombre terco. Mire lo que dice el versículo 25. Cuando ese hombre se dio cuenta que no podía vencer a Jacob. Mire esa frase. Vencer. No era que Dios estaba rendido. Sencillamente era la terquedad de este hombre. Era la terquedad. No era que Dios no podía coger a este hermano y darle su tramacazo. No, era que este hombre se resistía a rendirse, se resistía a doblegarse, se resistía a decirle: heme aquí, Señor, renuncio a mi voluntad y quiero la tuya. Por eso dice, y no podía vencer a Jacob, y le tuvo que tocar ¿qué? Las coyunturas de la cadera, y se le dislocó mientras luchaba. Esta frase expresa su terquedad. Vamos a la siguiente diapositiva porque quiero explicarle bien esto. Ok. Dice el versículo 28. Entonces, en el versículo 25 lo vemos resistiendo allí. Lo vemos resistiendo. Versículo 28 dice: entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás ¿qué? Jacob, sino Israel. Escúcheme bien. Porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Y qué dice? Y has vencido. Esto algunas versiones de la Biblia lo interpretan así. Pero ¿cuál es la interpretación correcta de ese texto? ¿Sabe qué significa en el original eso? Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Significa esto, mire. Dios peleó contigo y tú peleaste ¿con quién? Eso es lo que significa esta frase. La Reina Valera no lo tiene bien traducido, por llamarlo de alguna manera. Esta es la traducción correcta de esta frase. Dios le dice: bueno, yo he peleado contigo y tú has sido un peleón con los hombres. La terquedad de este hombre lo había llevado a pelear con todo el mundo. Peleó con el hermano, peleó con el papá, peleó con la mamá, peleaba con él mismo. Peleó con su suegro, peleaba con sus mujeres. Era un peleón. Por eso Dios le dice aquí: tú has peleado con todos los hombres. Y otros más que la Biblia no menciona. Pero él era un peleón, era un terco. Su terquedad lo llevó a tener problemas con todo el mundo.
por no rendirse a Dios, por no doblegarse a Dios, peleaba con todo el mundo, trampeaba a todo el mundo. Hermanos queridos, y Dios le dice, mire, yo he peleado contigo porque tú has peleado con todos los hombres. ¿Qué significa la palabra terquedad? Para que usted entienda un poquito más. Significa firmeza excesiva en las ideas, en las intenciones, aunque puedan ser erróneas. Eso significa terquedad. Es una persona que insiste, es una persona firme, es una persona que tiene una firmeza excesiva en sus ideas, en su manera de pensar, en sus intenciones, aunque estén equivocadas, pero él es terco. Es una persona firme en ese error que está creyendo y que lo está llevando a actuar de cierta manera. Eso significa terquedad. Por eso al final dice testarudez. Pues este hombre era así, era así. Era un hombre terco, por eso Dios pelea con él. Vamos a la siguiente diapositiva. Romanos capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice, hablando del pueblo de Israel. Mire lo que Dios resalta en este pueblo. El pueblo de Dios, los descendientes, los familia de Jacob, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, note esta frase, ¿estás qué? Acumulando. ¿Qué? Ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, mire lo que dice este texto. Este texto dice que la terquedad, cuando tú eres una persona firme, firme en lo que tú piensas, en lo que tú crees, pero que está equivocado, como Jacob. Jacob era un hombre equivocado, por muchos años fue equivocado. Caminó equivocadamente, actuó equivocadamente. Por ejemplo, actuó equivocadamente con su hermano, actuó equivocadamente con su padre, actuó equivocadamente con su madre, salió equivocadamente de su casa. Él no debió salir de su casa hasta no haber arreglado los problemas que tenía en casa. Pero él estaba equivocado en su manera de pensar y en su manera de actuar. Y luego llegó donde su tío. Allá también actuó equivocadamente. Allá actuó de una manera terca. Por eso él tiene que salir también de la misma manera. Casi, usted no nota que él salió de donde su suegro casi similar como salió de su casa paterna. Salió huyendo. ¿Cuántas personas por su terquedad, donde van salen mal? Están por un tiempo bien, los conocen, sacan el mugre y luego tienen que salir huyendo. Son tercos, no se rinden a Dios, pelean con todo el mundo. Tienen problemas con todo el mundo. Tienen problemas con la mamá. Jóvenes tienen problemas con sus padres. Tienen problemas con la esposa. Tienen problemas con los hijos. Tienen problemas con el vecino. Tienen problemas con el dueño del apartamento que le han tomado en arriendo. No pagan. Tienen problemas en el vecindario. Tienen problemas con el jefe. Son testarudos. Son tercos, no se rinden, no ceden. Y una persona que actúa así en la vida es una persona que no solamente tiene problema con Dios, sino que es una persona que tiene problema con todo el mundo. Note usted que este hombre hasta este momento ha tenido problemas con todo el mundo. Por eso se está devolviendo a querer arreglar sus problemas. Aquí hay algunos ejemplos. Dios venció la terquedad de Jonás. ¿Cuántos se acuerdan de este personaje? Apartémonos un poquito de Jacob, sin perder la línea. Este hombre fue terco. Pero la terquedad empieza con desobediencia.
La terquedad es cuando tú desobedeces y sigues desobedeciendo. Ya tu desobediencia deja de ser desobediencia y te vuelves terco. Pues mire lo que pasó aquí con Jonás. Dice aquí, en este primer texto del capítulo 1, dice: levántate y ve a Nínive, capítulo 1, aquella gran ciudad, versículo 2, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Empiece usted a mirar este ejemplo. Jonás era un profeta de Dios. No era cualquier personaje, no era cualquier cristiano. Era un hombre que tenía conocimiento de Dios. Era un hombre que tenía entendimiento en profecías. Era un profeta. Era uno de los profetas menores. Era un hombre que tenía comunión con Dios. Pero mire, aquí Dios le da una orden específica, contundente, clara. Le dice: vaya a Nínive, tengo misericordia de esa ciudad. La maldad de esa ciudad ha subido tanto y yo quiero perdonarlos. Yo quiero que tú vayas y les hables para que se arrepientan. Ahora, Dios tuvo que hablarle esto muchas veces a Jonás. No fue la única vez, sino que el pasaje menciona allí. Pero dice que él, note bien, se levantó para huir de la presencia de Jehová. Eso es terquedad. Eso es terquedad. Cuando tú, en vez de enfrentar a Dios, cuando te llama y darle una explicación a Dios, tú huyes de la presencia de Dios. Tú dices: no, Dios espera. Dios es paciente, Dios es misericordioso. Yo sé que Dios me quiere en eso. Pero entonces tú empiezas a huir. Dice que él se levantó para huir de la presencia de Jehová, y en vez de ir a Nínive, ¿fue a dónde? A Tarsis, y descendió a Jope. Allí compró el pasaje en la nave para Tarsis, pagó su pasaje. Mire, tenía platica para el pasaje, para el Transmilenio. Era un hombre que tenía platica en el bolsillo también, pero terco. Dios estaba enojado con él. ¿Cuántas veces tú has pensado que porque tienes plata en el bolsillo Dios está bien contigo? ¿Cuántas veces tú has pensado que porque tienes buen trabajo, tienes buen lugar para vivir, para guardar tu cabeza, tu casa, tu familia, tú has pensado que Dios está contigo? Eso no es garantía de que Dios esté agradado conmigo y que Dios diga, como dijo de Jesús: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Tú crees que Dios tiene complacencia contigo? Y si tú crees eso, ¿qué te garantiza eso? Pues mire, este hombre está huyendo de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva, porque voy a decirles una cosa. Jonás, Dios le dijo: vaya a Nínive. Él dijo no, fue a Tarsis. En el versículo 15, mire lo que empieza a pasar. Lo echaron en el mar. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Dónde está Jonás ahora? Versículo 17. Vino un pez y se lo tragó, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermano, ¿qué necesidad de que me boten al mar? ¿Por qué yo debo estar en el mar? ¿Por qué estoy ahora en el vientre de un pez? Por terco. Por no querer rendirme a Dios. Por no querer escuchar el llamado de Dios. Por no querer obedecer a Dios. Por no querer decirle a Dios: heme aquí, Señor, tú eres el jefe. Tú eres quien manda. ¿Por qué no resistimos, hermano? Si resistirse a Dios trae consecuencias en la vida. Mire este hombre. Este hombre lo encontramos aquí tirado, lo echaron al mar y luego lo encontramos en un pez, en el vientre de un pez, por terco, por huir de la presencia de Dios, por resistir el llamado de Dios, la voz de Dios que le decía clara y específicamente: te necesito en Nínive. Y él dice: no,
me voy para otro lado, y lo hizo. Él tiene la libertad. Pero vamos a la siguiente, escúcheme por favor, en esta primera idea. En el versículo 10 del versículo 2 lo vemos que lo vomitan. Lo vomitaron. ¿Dónde lo vomitó? ¿Sabe dónde lo vomitó? En Nínive. ¿Y dónde Dios le dijo que debía ir? ¿Él fue por su propia voluntad? ¿Quién lo llevó allá? El pez. Escuche, él no fue voluntariamente, pero el animal lo llevó. Y aquí está lo que te voy a decir. ¿Estás aquí porque te trajo un animal o estás aquí porque viniste obedeciendo a Dios? Hermano, mire, esta es la experiencia de muchos cristianos hoy en día. ¿Sabe por qué están en una iglesia? Porque están podridos por un cáncer. No porque quieran obedecer a Dios. Están interesados, ellos quieren que Dios los sane. Un animal los trae a la iglesia. Hay muchos cristianos que están sentados en la banca de una iglesia porque están míseros, pobres, no tienen recursos para vivir. Y entonces dice, Dios es mi salvación. No están allí porque quieren obedecer a Dios voluntariamente, sino porque el animal los trajo. El animal vino y los vomitó a la iglesia. Y ahí están. Este hombre no quería ir a Nínive. No quería. Él se resistía a la voz de Dios, al llamado de Dios. Se resistía. Se resistió mucho tiempo. Entonces él dijo, yo huyo de esto. Me hago el loco. Dios me entenderá. Dios es misericordioso. Dios espera. Yo todavía quiero otras cosas. Pues él se fue a otra ciudad y compró su tiquete. Tenía los recursos para irse y se fue tranquilo. Y de pronto, cuando va en el mar, por allá todo perezoso, durmiendo en el piso de más abajo, entonces se levanta un viento. Se levanta un viento, se levanta una tempestad. El mar empieza a mover la barca. Los capitanes o el capitán y la tripulación del barco nota que eso es algo raro. Nunca les ha pasado en los años de peripecias en el mar. Se dan cuenta que allí está pasando algo raro. Y ellos dicen, alguien dice, posiblemente el que está allá durmiendo es el culpable de esto. Fueron y lo despertaron y dijeron, oye, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? Dice, no, yo soy Jonás. Yo soy judío. ¿Y a dónde vas? ¿Por qué estás aquí? No, mire lo que él dice. Yo estoy huyendo de Dios. Dios me mandó para Nínive y yo estoy aquí. Y entonces ellos inmediatamente se dieron cuenta que el culpable de esa tempestad era este hombre. Y le dijeron, ¿qué hacemos contigo, hermano? Estamos peligrando nosotros y nuestras familias. ¿Qué hacemos contigo, hermano? Él mismo dice, tírenme al mar, porque yo soy el problema. Yo sé que Dios está haciendo esto porque yo estoy en desobediencia, estoy terco, estoy huyendo de la presencia de Dios, o estoy intentando huir de la presencia de Dios. Y escúcheme, dice la Biblia que lo lanzaron al mar, el pez se lo tragó, duró allí 3 días y luego fue y lo vomitó a Nínive, donde Dios quería que estuviera. Muchos cristianos, el dolor que viven, las circunstancias que viven, las enfermedades que vienen, la pobreza, la miseria, las necesidades, se vienen a la iglesia por suplir sus necesidades, pero no les interesa obedecer a Dios. No les interesa caminar con Dios. No les interesa servir a Dios. No les interesa rendirse a Jesús. No les interesa ejercer un ministerio. Les interesa otra cosa. Y son vomitados en un templo, en una congregación, en una comunidad cristiana. Son vomitados por un animal. Por eso mi frase en esta mañana: ¿quién te trajo aquí en esta mañana? ¿Estás aquí en este lugar porque es tu voluntad de estar aquí, o te trajo el animal, te trajo el pez y te vomitó en esta mañana porque tu necesidad es tan grande? Las iglesias grandes, las iglesias 20 de julio están llenas de gente así. El milagro les interesa,
el milagro. ¿Por qué estás aquí? No, porque yo estoy podrido por dentro. Y yo sé, me han dicho que aquí hacen milagros. Y ahí están. Aquí estamos levantando una comunidad de gente comprometida con Dios. Yo quiero que usted sea alguien que se rinde a Jesús. Se rinde para que usted no venga aquí por el pez. Usted no venga aquí porque lo vomitaron aquí. No, usted viene aquí porque usted sabe que es muy importante, muy valioso. Usted tiene inteligencia. Usted es un hombre sabio y dice: yo necesito estar el domingo en mi iglesia. Yo necesito ir el domingo a adorar a Dios con mis hermanos, porque tengo esa revelación, tengo ese conocimiento. Yo no estoy aquí por una necesidad. Yo estoy aquí porque amo a Jesús. Y Dios está enojado con la gente que solo busca milagros. A Dios le causan náuseas aquellos cristianos interesados que piensan que Dios es un bombero. Tú no tienes que venir a un templo porque te vomita un pez. Tú tienes que venir al templo con convicción, con disposición y con certeza de que Dios se hace presente en medio de las alabanzas de su pueblo. Pues este hombre llega a Nínive por la boca del pez. Y allá llega y en las playas de Nínive, ¡pah!, lo bota. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Soy claro en esta mañana? Aquí hay otro terco. Dios venció la terquedad de Jeremías, ¿se acuerda? Jeremías 20, 7 y 8. Mire, este Jeremías fue un hombre que Dios llamó muy joven. Muy joven lo llamó Dios. Pero mire lo que él dice en el capítulo 20. Después de que él ha sufrido tanto. Ahora, hermanos, yo quiero que usted sepa una cosa. Yo no sé de dónde sacan los de la prosperidad que el hecho de ser cristiano tú no vas a sufrir nunca. Hay muchos predicadores que están hablando carreta en este sentido. Pero mire lo que dice Jeremías después de que ha caminado, ha predicado, ha enseñado, le ha hablado al pueblo, ha obedecido a Dios. Mire lo que él dice en el capítulo 20, versículos 7 y 8. ¿Están conmigo? Digan amén los dormidos. Ay, hermano. Mire lo que dice: me sedujiste. ¿A quién le está diciendo eso? A Dios. Le dice: me sedujiste, oh Jehová. Ah, qué lindo eso. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Qué quiere decir eso? Que resistió, ¿cierto? Eso quiere decir que fue terco, ¿cierto? Eso quiere decir que fue desobediente. Eso quiere decir que huyó de Dios al comienzo. Eso quiere decir, pero escúcheme bien, gracias a Dios que Él insiste. Él insistió en la vida y dice: me sedujiste, Dios. Me sedujiste, fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Mire lo que él vivió. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito a la gente para que se arrepienta. Veo violencia, veo destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido ¿para qué? Para afrenta y escarnio cada día. Aquí no hay nada de prosperidad, hermano. ¿Dónde está el mensaje de la prosperidad aquí de algunos bárbaros que hablan tanto de eso, man? Dice: y dije, no me acordaré más de él. Mire la decisión que tomó en su carne. ¿Qué dijo él? No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Está desanimado. Pero mire lo que hace Dios. No obstante, dice él. ¿Qué dice? Había en mi corazón, ¿qué? Como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude.
Escuche, querido. ¿Cuántas veces usted y yo hemos querido botar la toalla? Sabe que yo personalmente he tenido crisis así. Cuando uno ve esto, mire, cuando uno ve escarnio, cuando uno ve burlas, cuando uno le habla tanto a la gente, le grita a la gente, le da tantas voces a la gente y la gente no reacciona. Cuando uno te enseña tanto, hermano, cuando uno te declara la sana palabra y tú te haces el que no es contigo, muchas veces uno allí, escúcheme, ¿sabe qué? Uno dice, ¿será que vale la pena seguir con esta gente? Y es allí donde uno siente el dulce espíritu de Dios que arde en el corazón, arde en los huesos. Y uno no puede seguir adelante en la decisión de abandonar esto. Él siempre lo vence a uno. Él siempre lo derriba a uno. Este hombre resistió a Dios. Resistió. Pero mire lo que hace Dios. Dios lo sedujo. Dios insistió con él y le dijo, chino, te necesito. Tú eres el hombre que yo quiero formar y levantar para hablarle a este pueblo. Yo sé que este pueblo te ha hecho sufrir. Yo sé que este pueblo te ha hecho llorar. Yo sé que tú le has gritado. Yo sé que tú le has predicado con música. Yo sé que tú les has enseñado. En vez de eso, han sido violentos contigo. Te han despreciado, se han burlado de ti. Pero mi chino, mi espíritu está sobre ti. Y dice la palabra de Dios que él fue seducido. Él concluye diciendo, Dios siempre ha sido más fuerte que yo. Con el caso de Jonás fue lo mismo. ¿Quién fue más fuerte allí? Dios fue más fuerte que Jonás. Él se resistió. Hombre, hay cosas que no tenemos que vivir en la vida. ¿Por qué yo tengo que ir a la boca de un pez, al estómago de un pez, si puedo evitar eso? ¿Por qué tengo que provocar que se levante un viento contra mí, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir una experiencia de que Dios me meta en el vientre de un pez para entender que Dios me está hablando? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que llegar hasta allá? ¿Por qué Dios tiene que insistir conmigo tantas veces y seducirme como el novio o el pretendiente que quiere seducir a la muchacha y decirle, bueno, ¿qué hubo pues, mami? ¿Me va a decir que sí o que no? Y le lleva flores y le lleva chocolatinas. Yo veo a Dios aquí como con la chocolatina en mano. ¿Qué hubo pues? ¿Me vas a servir, hermano? Mira mi china, las flores, sírveme, el mejor, mírame a mí. Yo veo a Dios seduciendo aquí al hombre perdido, pero salvo, redimido por su sangre, seduciéndole para que hagas algo por su obra. Yo veo a Dios con la chocolatina allí, para que escuche su llamado. Y no sigas caminando perdido, perdida, desenfocado en la vida. Cuando tú entiendes esto, algo pasa en ti. Vamos a la siguiente, por favor. Dios pelea contigo. Pelea con tu terquedad. Pelea con tu estilo de vida. Pelea con nuestra mentalidad. Dios pelea con ese tipo de cosas. Pero escúcheme bien. ¿Cuántos saben que en la casa el más rebelde es el que lleva palo, hermano? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han llevado palo en la casa?
Por rebeldes. Mientras a los más nobles les dan aplauso, hay regalitos. Eso lo puede ver uno en la casa. El más rebelde es el que lleva palo en la casa. Mi hermana, la segunda, sí que llevó palo. Y escúcheme bien, le voy a decir algo. Para aquellos que piensan que a los niños se les daña la personalidad. Esa hermana que llevó palo es la que cuida de mi madre en Bolivia hoy. Esa hermana no la suelta. Se le pierde mi madre y ella está pendiente, la llama, la busca, está con ella, vive con ella. ¿Por qué tenemos que esperar que llegue el palo sobre nuestra vida? ¿Por qué tenemos que llegue el pez y me trague? ¿Por qué tengo que esperar yo hasta que el viento, la tempestad se levante o yo sea echado en el mar? ¿Por qué? Si yo puedo obedecer a Dios, puedo dejar de ser terco, puedo rendirme al Señor cuando Él me llama con dulzura, cuando Él me llama con música, me hace ver, me da una bendición, me hace un milagro, es un llamado de Dios. Y cuando tú actúas así, sensible, eres sensible a Dios, te rinde, entonces vas a tener aplausos de Dios. Cuando Dios te dice no adulteres, no forniques, y tú no lo haces, tienes aplauso de Dios. Tienes aplausos. Vamos a la siguiente diapositiva. Dios te bendice y hay aplausos. Cuando Dios te dice que perdones, por ejemplo, y tú no lo haces, hay bendición de Dios para ti sobre eso. Hay bendición. ¿Por qué tienes que resistirte a cosas como estas tan sencillas en la vida? Yo sé que duelen, yo sé que son molestas, pero cuando Dios te llama a algo, a que tomes una decisión, no siempre es que vayas a Nínive. No, Dios seguramente no te está diciendo vaya a ser hermano a Nigeria para que lo quemen allá, no. Seguramente Dios no te está diciendo váyase para Irak, no. Peligroso irse por allá ahora, hermano, se lo comen vivo a uno. Seguramente Dios no te está diciendo, mire, váyase para una tribu por allá insertada bien en el África, no. Pero seguramente Dios te está diciendo, perdona, perdona. Seguramente Dios te está llamando, no que vayas a Nínive, pero te está diciendo, arregla las cosas en tu casa. Arregla las cosas con tu familia. Seguramente Dios te está diciendo en esta mañana, no que vayas a un país de estos, pero Dios te está diciendo, mire, corta con ese adulterio, corta con ese adulterio porque el pez ya está creado y viene en camino hacia ti. Seguramente Dios te dice en esta mañana, joven, deja la fornicación. Deja la fornicación porque el pez, el viento ya está soplando en dirección hacia ti y necesito que abandones eso antes que venga el viento y te tengan que echar al mar, hermano. Dios quería bendecir a Jacob. No hay duda de eso, ¿verdad? Dios lo quería bendecir. Volvamos a Jacob. Dios quería cumplir promesas con Jacob, pero el man se resiste. El hombre está terco. Mire, Dios quería cumplir promesas con él. Dios tenía un diseño para Jacob y su casa. Dios quería ensanchar la vida de Jacob. Eso era lo que Dios quería con este hombre, pero él se resiste a eso. Vamos a la siguiente diapositiva. No tenía que engañar a su hermano. ¿Para qué engañar a mi hermano? ¿Para qué?
Él no tenía que engañar a su hermano. Si Dios ya lo había dicho en Génesis 25, 23, lo que pasaría con él. ¿Qué le dijo allí? Léalo. Léalo, mi querido. Mire lo que Dios le había dicho a este hombre. ¿Para qué engañar al hermano? ¿Para qué engañar al papá? Si ve que no le creyó a Dios, si ve que le estaba huyendo a Dios, si ve que era terco. Mire lo que Dios había dicho acerca de él. Y le respondió Jehová: dos naciones hay donde. ¿Ah? Y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será ¿qué? Que el otro. ¿Y qué dice? ¿Qué era lo que había dicho Dios? Que el mayor serviría a quién. ¿Quién era el mayor? ¿Quién nació primero? ¿Quién iba a servir a quién? Ya Dios lo había dicho. ¿Para qué meterse en problemas de engañar al hermano para lograr eso? ¿Para qué? ¿Para qué engañar a papá? Si Dios lo había dicho, ¿por qué no lo creo? ¿Por qué tengo que actuar de otra manera si Dios ya lo ha dicho, hermano? Si Dios ya lo ha dicho, el mayor servirá al menor. ¿Es claro eso? ¿Quién no entiende eso? Eso es claro. El mayor servirá al menor. Casi Dios lo dice con nombre. Esaú servirá a Jacob. Eso estaba escrito. Pero este hombre se pone a engañar a su hermano, se pone a hacerle vainas, se pone a disfrazarse, se pone a hacernos esto, se une con la mamá y luego va y le hace un teatro al papá y escúcheme bien, y después termina haciendo esto, engañando a su hermano, y después tiene que huir de la casa. ¿Para qué hacer eso si ya Dios había dicho que el mayor servirá al menor? ¿Para qué? ¿No le parece a usted terquedad eso? Ok. Segunda razón por la cual Dios estaba bravo, peleando con este hombre. Ahí están. Dios pelea con Jacob porque sus métodos eran ¿qué? Escuche. ¿Cuántas personas para lograr las cosas siempre utilizan los métodos equivocados? Por ejemplo, si quieren plata, utilizan los métodos equivocados. Tienen que hacer trampa. Si van a vender un carro, utilizan los métodos equivocados. ¿Cuántas personas para lograr lo que quieren utilizan los métodos equivocados en la vida? Eso disgusta, eso hace que Dios pelee contigo. Cuando tú utilizas los métodos equivocados. Cuando tú haces un trámite y dices, falsifiquemos esto y metámoslo acá, no lo van a notar. Y tú metes allí y dices, ese es un método equivocado, hermano. Mi suegra que está allí, ella tiene una casa y arrienda un apartamento. A veces yo miro los papeles y sí que la gente falsifica papeles, hermano, para lograr el arrendamiento de un apartamento. El método equivocado. Tú no tienes que usar el método equivocado para conseguir la provisión para tu familia, querido hermano. No tienes que hacer eso. No tienes que hacer eso. Tú no tienes, para lograr un puesto, un ascenso, tú no tienes que usar los métodos equivocados. Si tú crees en Dios, eres un hijo de Dios, tú tienes que saber que los cielos están abiertos sobre ti. Tú no tienes que usar los métodos equivocados. Miremos los métodos equivocados rápidamente, porque ya termino. Mire, Jacob miente a papá y a su hermano. Ese es un método. La mentira es un método equivocado, hermano. Ese es un método equivocado. Joven, cuando tú le mientes a tus padres, no estoy aquí haciendo una tarea y sucede que estás besuqueándote con tu novio o con tu novia en una esquina por allá. Ese es un método equivocado. Eso, ¿sabe qué hace? Eso llama el pez.
Tú no tienes que usar este método, el método de la mentira. ¿Para qué utilizar el método de la mentira para lograr lo que tú quieres? Tú, mire, este hombre engaña a su padre con un plan de fingir. Fingiendo. ¿Para qué fingir por conseguir algo que tú quieres? Es un método equivocado. ¿Por qué tenía que destruir a su hermano para conseguir algo? Ese es un método equivocado. Destruir a alguien para conseguir lo que tú quieres. Ponerle el pie en el hombro de alguien para tú subir, ese es un método equivocado. Traicionar a alguien es un método equivocado. ¿Por qué tenía que huir de su parentela de esa manera? ¿Por qué tenía que huir de esa manera? ¿Por qué no le dijo un día él a sus padres, papá y mamá, yo quiero irme a probar bendición a otro lado? Bendíganme, oren por mí, papá y mamá. ¿Por qué tenía él que salir de esa manera? ¿Cuántas personas han salido de esta manera de su nido paterno? El método equivocado, salió equivocadamente de la casa, salió con miedo, salió asustado, salió perseguido. Su hermano tenía intenciones de matarlo. No hay necesidad. ¿Por qué tenemos que salir de la casa, hermano, con una barriga así? ¿Por qué no esperar el matrimonio? ¿Por qué tenemos que usar el método equivocado? Siempre liberémonos de ese gen de maldición. A veces estamos tan programados por el mundo y siempre actuamos con el método equivocado para lograr lo que queremos en la vida. ¿Por qué tenía que dividir su familia de esa manera? ¿Por qué? Para lograr lo que él quería. ¿Por qué tenía que dividir su familia? Si Dios podía bendecirlo de otra manera. Métodos carnales para defenderse en la vida. Sí que usamos esto, hermano. Los métodos carnales que usamos para defendernos en la vida. Yo me acuerdo el primer pase de conducción que yo saqué en este país. ¿Se acuerda usted aquí en la 19? Que estaba ahí. Todavía funciona algo de eso. Ahí había un amigo, un hermano en la fe, que era tramitador. Y entonces, con ese corazón crédulo, pues un día llegué a él y le dije, hermano, mira, ayúdame en esto. Vale tanto. Sí, a los 2-3 días volví, tenía mi pase. Hermano, 8 años yo manejando con un pase falso. Y era un hermano en la fe. Se sentó conmigo en la misma salón y adorábamos juntos al Señor ahí. ¿Por qué tenemos que usar el método siempre equivocado para conseguir el sustento diario? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que quitarle a alguien? ¿Por qué tenemos que dividir la familia? ¿Por qué tenemos que actuar de esta manera, hermano? ¿No hemos aprendido luego a crecer en fe, a depender de Dios? ¿No conocemos el Dios proveedor que tenemos? ¿Por qué tenemos que actuar de esta manera? ¿Por qué? ¿Cuántos vieron en estos días un señor que alguien llegó y le ofreció moneditas de oro? ¿Cuántos vieron eso en televisión? Y el hombre, con el afán de prosperar y de ensanchar sus recursos, fue y consiguió, le prestó a la abuelita, al tío, a la esposa, a la mamá, se endeudó, pues eran 11 o 12 millones de pesos. Y entonces el hombre vino y compró sus moneditas de oro, porque él se ganaba como 200 y pico mil de pesos en cada monedita. Él hizo cuentas, hizo un castillo en el aire, dijo, no, aquí me enriquecí. Pues las moneditas de oro le salieron moneditas de cuero.
y los pillos se perdieron. ¿Por qué la gente tiene que usar los métodos equivocados para prosperar, hermano? ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes aquí en esta mañana saben que no necesitan actuar así? ¿Cuántos de ustedes saben que el método correcto para prosperar en la vida, en primer lugar, es que mi alma prospere? Es que enriquezcas tu alma y que aprendas a obedecer a Dios. No hay necesidad de usar métodos incorrectos en la vida, pues Jacob se acostumbró a eso. Pero ¿sabe cuál es lo preocupante de esto? Hay gente que se acostumbró a ser tramposa. Hay gente que tiene el chip así, lo tiene metido aquí. Ellos no pueden actuar de otra manera. Son ventajosos. Yo tengo a alguien por ahí que siempre que me llama para negocios, y le digo, a ver, ¿cuál es tu negocio? Ya yo sé que siempre él quiere darme por la cabeza. ¿Sí? Ya yo sé. Allá mi esposa se ríe porque ella sabe quién es. Y como yo soy una madre, hermano, métase esto en el corazón. Nunca use el método equivocado para comprar una casa, para comprar un vestido, para la universidad de sus hijos. Nunca use el método equivocado para que usted se quede con la herencia de la casa. Nunca use el método equivocado. Tenga las cosas claras en la vida. Usted no necesita salir huyendo de su casa paterna. Salga con la bendición de sus padres. Usted no necesita dividir su familia para lograr sus sueños, para lograr sus anhelos, sus deseos. Actúe bien, sin trampa en la vida, y verá usted que el Dios de los cielos mantiene sus cielos abiertos sobre usted y le quita los cielos de hierro. Y finalmente, mire, otra cosa por la cual este hombre tenía problemas con Dios. Dios peleó con Jacob por ser ¿qué? Escuche, este hombre tomaba las cosas por la fuerza. Él decía, me gusta Shakira, y se conseguía Shakira. Él era así, era terco. Él decía, yo quiero que mi suegro me dé las vacas, y le ideó un plan al suegro. Y escúcheme bien, le ideó el plan al suegro, se lo planteó bien bonito, bien adornadito, y se lo presentó con música, y el suegro dijo, ¡listo! ¿Y sabe qué? Dios no lo había abandonado todavía, porque Dios seguía insistiendo con este hombre. Pues este hombre se enriquece allá con trampa. ¿Y sabe qué pasó? De pronto sus cuñados empiezan a decir, ¿cómo así? ¿Cómo así que ahora ahora, mire cómo ya es más rico que mi padre? Mire, se está llevando toda la herencia nuestra, lo que nos pertenece a nosotros. Este hombre se lo está llevando, y empezaron a mirarlo mal y a decirle, ¿qué hubo pues, hermano? ¿Qué usted qué? Empezaron a mirarlo con malos ojos sus cuñados, que además eran sus parientes. Este era un hombre que conseguía las cosas por la fuerza. Era tan terco que decía, yo quiero eso, y se metía, mataba, estropeaba por lograr lo que él quería. Logró muchas cosas allá con su suegro, porque era un usurpador. Ya lo había hecho en su casa paterna, le usurpó la primogenitura a su hermano. Ya lo había hecho en casa y lo siguió haciendo. Era un ladrón, en otras palabras. Y esto hacía que Dios estuviera disgustado, peleando con este hombre.
Por eso usted ve a Jacob así al final de sus días cuando regresa a casa. Cojeaba. Pero Dios había peleado con él primero. Había peleado con su terquedad. Había peleado con su soberbia, con su mentalidad. Había peleado y este hombre no se rindió voluntariamente. Allí seguía, dice que ya amanecía y nada que se rendía este hombre, nada que se rendía. Y entonces, con que te resiste, pues te tome. Y ahí sí, doblegó. El apóstol Pablo en el último capítulo del libro de Gálatas dice lo siguiente, escúcheme bien, escuche lo que dice el apóstol Pablo. De aquí en adelante, ojo, de aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo, ¿dónde? Las marcas del Señor Jesús. Escúcheme bien. ¿Sabe por qué Pablo está hablando de esto? Pablo tenía en su cuerpo las marcas de Jesús. ¿Sabe cuáles eran los azotes? La Biblia dice que Pablo fue azotado. Él tenía marcas en su cuerpo. Dice, nadie me cause molestia porque mire, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las marcas del Señor Jesús. Jacob podía decir lo mismo. Yo llevo en mi cuerpo, mire, esta cojera. Esta cojera, ¿sabe dónde la conseguí? Un día que me puse a seguir contrariando a Dios. Un día que Dios me apareció cuando regresaba para arreglar las cosas con mi hermano. Entonces yo no quería rendirme voluntariamente y entonces el ángel ya me decía, me voy. ¿Qué hubo pues? Me voy. Y entonces como yo no cedí, no me rendí voluntariamente, él me tuvo que quebrar eso ahí. Y yo he escuchado a madres que dicen, si te vuelves a salir te quiebro las patas. ¿Cuántos han oído eso en casa? A mí me lo dijeron y no me salía. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es la lección en esta mañana? Escúcheme bien. La lección que quiero dejar en tu corazón es esto, mire. Usted y yo, con todas las vacas pintadas que podemos tener, Dios puede estar disgustado con nosotros. Dios puede estar peleando con nosotros. Y es fácil saber cuando Dios está peleando conmigo. ¿Sabe qué es lo primero que pasa? Se va la paz de mi corazón. Yo fácilmente detecto cuando Dios no me aprueba algo en la vida. Yo siento que se empieza a disipar un poco la paz en mi corazón. Es fácil saber cuando Dios está disgustado conmigo. Póngase en pie unos minutos. Gracias por su paciencia. Nos alargamos un poquito por el ayuno que tenemos siempre, pero vale la pena. Amén. Levante sus manos. Dígale por un momento allí. Cierre sus ojos. Escuche la melodía, unos minutos. Luego salimos y comemos alguito. Dígale, Señor Jesús, me rindo a ti. Dígale, Jesús.